Muy bien, está ya con nosotros don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de Primera Zona. El tema que vamos a tratar con él, créditos y reservas de producción láctea para mitigar el impacto del Shanghái. Michelle. Muy buenos días, estimado Rodrigo. 83.000 hectáreas han sido afectadas por las emisiones de ceniza del Shanghái desde el domingo pasado. El gobierno alista una línea de créditos y un banco de reservas de producción láctea. La ceniza puede ser empleada posteriormente para mejorar el suelo agrícola. Le preguntamos a un conocedor pleno de la realidad agropecuaria ecuatoriana. Y saludamos a don Rodrigo Gómez de la Torre con vivo interés y con el aprecio de siempre. Por cierto, esta noticia ha sido objeto de la debida difusión por parte de la prensa. Página 4 de Expreso, una cuarentena por la caída de ceniza en 6 provincias. Chimborazo, los ríos y Guayas sufren más los efectos de la nueva erupción de Shanghái. Guayaquil suspendió operaciones aéreas. Furiosas, pues mire usted esto, don Rodrigo, ¿no? Y en la primera página del Universo del día de hoy hay esta fotografía con este pie. Plan para el sector ganadero. Es uno de los más afectados por la caída de ceniza del Shanghái. El presidente Lenín Moreno anunció un plan para la leche de larga duración, quiaquís y desayunos escolares. Primera página del diario El Universo de Guayaquil. Con este antecedente, don Rodrigo viene del programa, vamos al diálogo. Los productores lácteos están entre los principales afectados por la caída de ceniza. Le pregunto, ¿cuán acertada es la oferta oficial de un banco de reservas de leche para adquirir los excedentes y transformarlos en derivados alimenticios? Escuchamos con enorme interés. Diego, primeramente un gusto saludarlo. Michelle, un gusto de igual manera. Todos estamos en la primera preocupación, es cuidarnos, aprender a ser responsables y tener amor propio ante un problema nacional y mundial como es esta pandemia que nos ha golpeado a todos los sectores. El tema de la erupción del volcán Shanghái, obviamente en un país como el Ecuador no es algo que nos deba caer de sorpresa. En el 2015 tuvimos el cenizazo del Taita Cotopaxi precisamente en las zonas de producción láctea más importantes del país, sur de Pichincha, norte de Cotopaxi, y durante muchísimos años hemos tenido a la Mama Tungurahua, que está permanentemente emitiendo ceniza, y de productores de quienes hemos aprendido muchísimo. Ante la erupción del Shanghái, del Cotopaxi, nos trasladamos a Tungurahua a conversar con los guardianes del volcán y conversar con los agricultores, que primero nos explicaban los diferentes tipos de ceniza y nos explicaban qué cultivos resisten más, qué cultivos resisten menos y las precauciones. El Ecuador es un país de alto riesgo sísmico y alto riesgo volcánico y reconocemos que tenemos una capacidad de reacción impresionantemente buena. Sin embargo, también tenemos que reconocer que al tener un alto riesgo sísmico y volcánico deberíamos tener campañas de prevención permanentes y casos como los fondos de ahorro y contingencia que teníamos hasta el gobierno pasado y que despectivamente los llamaban los fonditos, son temas que deberíamos tener permanentemente. Ya con respecto al Shanghái, y justo ahí entraba ya. Escuchamos con vivo interés a don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura Primera Zona, el tema créditos y reservas de producción láctea para mitigar el impacto del Shanghái. Rodrigo, ¿qué garantizará en una coyuntura de crisis que los campesinos afectados puedan acceder de forma expedita a créditos? A ver, yo creo que el primer tema es, yo creo que hay que ser muy pragmáticos en este asunto. No podemos estar de carrera en carrera y de noticia en noticia. Tenemos el crédito Reactívate Ecuador que salió hace un par de meses y que lamentablemente no ha llegado a ninguno de los sectores para los cuales se lo planteó. Sin embargo, vemos una necesidad clara. Los sectores productivos en el Ecuador, y en este caso, un sector lechero que venía ya bastante golpeado por la pandemia ante la caída de consumo y que ahora se complica al lado en el sector de la producción, obviamente va a requerir créditos flexibles. Este tipo de créditos yo creo que deben ser
concretados lo más pronto posible. La reserva estratégica de leche en polvo, que es lo que se ha planteado, que se reactivará, es algo que nació precisamente en el año 2008 con la ministra, y en ese entonces ministra coordinadora de Inclusión Económica y Social, Natalie Celi. Ahí Ya. nace esto orientado a los programas sociales, lo cual es positivo. Y tenemos que reforzar programas sociales, si bien desde la escuela, que es donde tenemos mayor contacto con los niños, hay que ver cómo orientarlos a través de bono de desarrollo humano más atrás, a la madre gestante, porque el problema de Ya. desnutrición crónica infantil, que es un problema que afecta a casi a un tercio de la población de niños en el Ecuador, se comienza a medir desde el feto. Entonces, hay que Ya. alimentar bien a la madre para que se traslade el alimento al feto, y de ahí poder preocuparnos de los primeros 5 años de vida. Cuando el presidente Moreno hablaba de los primeros 1000 días, recordaremos la campaña, 1000 días son contados desde el momento de la concepción, y esto es importante conocerlo siempre. Ya. Desde ahí se va midiendo la nutrición del nuevo ser. ¿Por qué? Porque la desnutrición crónica infantil no es solamente un tema de ver un niño flaco o ver un niño desnutrido. Es un problema metabólico que afecta las interconexiones cerebrales, y eso genera una complicación en su desarrollo, en su educación futura. Entonces, un problema de desnutrición crónica afecta a toda la vida. Estudios del Banco Mundial, inclusive en temas laborales, lo evidencian. Pero regresemos al tema del Sangay. Yo creo que es fundamental reconocer no solamente la aplicación inmediata y acción inmediata del gobierno, sino también reconocer la acción inmediata del sector privado, en donde los centros agrícolas, que son parte de la Cámara de Agricultura, la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, inmediatamente activaron un plan de articulación para transportar enolaje, fardos de heno y ciertos productos, al igual que muchas empresas privadas, para poder acceder a las zonas más afectadas. Y muchas veces son empresas que no están haciendo mucha bulla, pero lo están haciendo. Y yo creo que es importante reconocer esto. Por eso hacía referencia a la capacidad de reacción Ya. del sector privado y del sector público. Y yo creo que eso es fundamental. Rodrigo, me place escucharle porque en su exposición descubre un acento positivo y optimista. No faltaba más, ¿no? Rodrigo, antes de ceder la palabra a Michelle, ¿por qué durante la pandemia se dejó de consumir leche? A ver, yo creo que no se dejó de consumir inicialmente como tal. Al inicio de la pandemia, obviamente el confinamiento generó que la gente se vuelque a supermercados, tiendas, a abastecerse. Y recordaremos que teníamos una saturaciones en centros comerciales, a pesar de las restricciones de movilidad y Ya. las filas y todo, y había una compra impresionante de papel higiénico, que era una tendencia mundial, y que lo recuerdo hasta con gracia, porque no tengo otra. Pero Pero al momento que la pandemia comienza ya a cristalizarse de que no era un tema de 45, 50, 60 o 70 días, que tanto se debatía ese número, ya para el mes de mayo se va viendo que la situación del consumidor ya comienza a revisar la lista de compras y dice qué quiero comprar y qué no quiero comprar. Uno de los sectores más afectados fue el sector turismo, hoteles, Ah. restaurantes, cafeterías. Ese sector, para el sector lácteo, es importantísimo porque consume queso maduro, consume manjares, consume productos de mayor valor agregado y de mayor captación de leche. Entonces, el momento que se frena el consumo, la industria comienza a guardar stocks. Eso se evidencia también cuando el consumidor promedio, ya para mayo habíamos perdido cerca de 200,000 empleos plenos, y hay que diferenciar entre lo que es el empleo pleno y lo que es el empleo informal. El empleo pleno se pierde, y también la ama de casa, el jefe de hogar o la jefa de hogar, que tiene que definir su lista con ingresos mermados o con ingresos
no solamente reduce el consumo en lácteos, sino reduce el consumo en general y comienza, ya vemos una nueva tendencia en mayo de priorización de qué voy a consumir y qué ya no. Exactamente. Ahí viene un reclamo, y perdón que voy a aprovechar este espacio, un reclamo que hemos hecho con muchísima firmeza es, por favor, no más restricciones, menos restricciones, más reactivación, con el compromiso y con la responsabilidad y amor propio de yo me cuido. Eso creo que es importantísimo. Pero por ahí va el tema. Entonces vamos viendo que el desayuno escolar, que captaba una gran cantidad de leche líquida, también obviamente se ve abocada a un freno porque no tenemos escuelas abiertas. Muy Se bien. comenzó a buscar mecanismos. Tenemos que entender, y esto es un tema que es muy complejo y a veces puedo ser muy criticado y si me van a criticar por esto, pues levantaré la frente y diré que me critiquen nomás. Tenemos que entender que la producción agropecuaria no está hecha para producir per se, sino está hecha para llegar a un consumidor final. Y si ese consumidor final nos falla, se nos va toda la cadena productiva, toda la cadena, porque somos eslabones interconectados hacia atrás. Ahora sí, Michelle, mil disculpas que me extendí. No, faltaba el tema de la erupción del Sangay y sus derivaciones, analizado con la profundidad que caracteriza a don Rodrigo Gómez de la Torre. Doña Michelle. Rodrigo, ¿qué otras cadenas agroproductivas en 83,000 hectáreas de la Sierra Centro y el litoral son afectadas por este fenómeno natural? A ver, primero creo que las 83,000, dejemos decenas de miles de hectáreas. No nos enfoquemos solo en 83, porque tenemos afectación en Bolívar, Chimborazo, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Entonces creo que el 83,000 en mayor o menor grado va a quedar una cifra corta. ¿Qué cadenas están afectadas? Todas. O sea, no me pida que le especifique de una en una. La gente que produce hortalizas, verduras, banano, cacao, arroz, café, todo lo que tenemos en la cuenca baja, todo lo que tenemos que vamos bajando, y obviamente esto en la parte agrícola va a ser afectado en mayor o menor grado. Por eso les comentaba un poco, y inicié con esto, la experiencia de los guardianes y los agricultores de la zona de Tungurahua, porque el volcán Sangay ha decidido tranquilizarse. Fue un buen golpe, que te vamos a tener ceniza todavía un tiempo más, que va a seguir mermando, pero va a seguir cayendo, pero se ha tranquilizado. No, el caso del Tungurahua se reactiva cada cierto número de meses y vuelve a bajar. Entonces, hay productos agropecuarios, hay plantas que tienen mayor afectación que otras. Estoy seguro que, por ejemplo, la papa es un producto de altísima afectación, el haba es de menos afectación, pero en este momento, cuando la ceniza cayó, realmente todos los productos se van a ver afectados. Ahí también dependemos de la misma madre naturaleza si nos manda unas lluvias para que la ceniza caiga de la hoja al suelo. Y ahí viene el otro tema que es importante y Diego acertadamente lo menciona. La ceniza sí tiene macro y microelementos muy importantes para el suelo y puede ser un excelente aporte al desarrollo de nutrición del suelo, pero no de manera inmediata. O sea, toma un tiempo, dependiendo la cantidad, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 15 meses. O sea, ese tema es importante porque podemos decir la ceniza es buena, pero tenemos que ver el impacto que va a tener en el ahora, en que realmente el cultivo, muchos se perdieron y de perdido es perdido, pero claro, podremos decir es que en la próxima va a recuperar. Pero en la agricultura, lamentablemente, muchas veces estamos muy orientados, y esto viene desde políticas públicas, muy orientados a la siembra, más que no a la producción. Siembra, me enfoco a sembramos, se produce y se cosecha, y terminamos un ciclo y comenzamos de nuevo. Cuando pensamos en producción, estamos pensando en un proceso de mediano o largo plazo, en donde sabemos que tenemos un sistema de riegos, tenemos una planificación estructurada y tratamos de potenciar ya una actividad de manera permanente.
La sierra en particular tiene mucha rotación de cultivos, lo cual es positivo, pero también nos frena un poco la planificación para una producción estructurada de mediano o largo plazo. Rodrigo, le escuchamos con muchísimo interés. Qué valiosas reflexiones. Claro, usted es un gran conocedor del tema agrícola. Rodrigo, vamos al oriente del país. ¿Qué atención debe haber en las zonas aledañas a los ríos Volcán y Upano, donde los materiales de Sangay han formado represamientos, Rodrigo? Bueno, los represamientos en los ríos no dejan de ser altamente preocupantes. Históricamente tenemos un represamiento emblemático en el Ecuador, que fue el caso de la Josefina en la zona de Azuay, y hace poco estuvimos viendo unos represamientos que se liberaron oportunamente precisamente en el Quijos, y con esto no quiero, este año ha sido emblemático, porque desde la cascada de San Rafael perdimos este año y el Quijos sigue desgranándose hacia arriba, a boca del volcán, de otro volcán reventador. Pero los represamientos, si estamos en zonas donde podemos acceder rápidamente, mi recomendación sería rompamos el represamiento lo más pronto posible, porque la contención de agua posteriori, salvo que el río realmente no vaya a afectar ningún tipo de zonas ni productivas, y menos aún zonas habitadas, pueden generar problemas, porque el represamiento, como son materiales livianos, no consolidados y puntuales, ese represamiento se va a terminar yendo. Y el agua, que es muy buena y la queremos y la apreciamos y la cuidamos en el agro, y bendecimos los días de lluvia, pues cuando baja en grandes cantidades, genera también destrozos de gran magnitud. Entonces, si es que se puede romper los represamientos, y si para eso hay que utilizar el apoyo de Fuerzas Armadas con un manejo adecuado de explosivos, pues yo personalmente lo recomendaría. Tal vez hay algún ambientalista que me diga que este señor de barba está hablando cosas medio locas, pero yo creo que es lo responsable y lo prudente. Hay que minimizar los daños futuros. Usted habla con conocimiento de causa, estimado Rodrigo. Michel. Rodrigo, ¿cómo se pudiera recoger y almacenar la ceniza para luego ser utilizada en labores agrícolas? ¿Después de cuántos ciclos de cultivo la ceniza tiene algún efecto positivo sobre el suelo? A ver, tendríamos que hacer un análisis de suelo para ver qué le falta al suelo, análisis de ceniza para ver qué tiene la ceniza, porque como decía, no todas las cenizas son iguales, pero recordemos siempre lo que nos sucedió en Quito, cuando hubo el cenizazo del Guagua. La primera recomendación era, por favor, recoger la ceniza con escoba en funda plástica y almacenarla aparte. Si cae sobre techos, no le boten agua porque genera una masa de altísimo peso y se van a caer los techos. Y tuvimos casos de ese tipo, más allá de los accidentes personales que se dieron. Creo que es importante ver, habría que botarla de manera, habría que recogerla, como digo, en seco y esparcirla de manera prudente para que se vaya incorporando lentamente al suelo. ¿En qué tiempo va a degradarse e incorporarse al suelo? Dependerá de varios factores. Desde el primer factor, la cantidad de agua que podamos aportar al suelo, bien sea a través de Madre Naturaleza y el apoyo de San Pedro con la lluvia, o directamente con sistemas de riego. No se la puede meter en el sistema de riego como fertirrigación que lo hacemos, porque la ceniza no se diluye, más bien por el contrario, se compacta. Y ahí viene el problema de las fuentes de agua potable de las ciudades y los diferentes cantones que se han visto afectados también. El tema de esta importante charla, créditos y reservas de producción láctea para mitigar el impacto de Sangay. Y estamos dialogando con don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Rodrigo, en un país esencialmente volcánico, ¿qué acciones de largo plazo pudieran ser implementadas para mitigar en parte los efectos de estos fenómenos de la naturaleza, Rodrigo? Mitigar los fenómenos de la naturaleza, Diego, solamente creo que hay uno. Educación, educación, educación y prevención. Para irnos a tiempos cortos, 2015 se habló
de consolidar reservas de pastos para épocas de problemas, reservas que obviamente tienen que ser rotativas, ¿no? Porque no se puede guardar para toda la vida, lo mismo que pasará con la leche en polvo. Tienen que ser rotativas. El caso de los fondos de ahorro y contingencia, yo creo que más allá de la problemática fiscal que tenemos con un Estado extremadamente obeso en este instante, que no es nuevo, viene desde hace rato, pero con una economía decreciente, el porcentaje de peso del Estado obeso crece más por un tema de relaciones. Si el uno no decrece y la economía sí decrece, la cosa se complica. Retomar los fondos, tomar una decisión y decir de lo que viene del petróleo, que es un fondo que por constitución no puede irse al gasto público, pues que un X%, no le demos valores para que mi amigo Richard Martínez no me diga es mucho o es poco, pero sí pensar en que estos principios y conceptos que desde el sector privado lo hemos planteado sin número de ocasiones, tenemos que tenerlos y no tenemos que tenerlos en bonos, tenemos que tenerlos en efectivo, en una cuenta protegida, donde en el caso de una emergencia se nos presentó el volcán Cotopaxi, en el cual decidió no hacer la erupción mayor. Se nos presentó el caso del terremoto y no quiero recordar dónde se fueron los fondos. Y ahora tenemos el caso del volcán Sangay. Yo creo que el Ecuador requiere fondos de ahorro y contingencia. Los fondos no son malos. El fondo del FEIREP y del CEREP justamente estaban orientados a la construcción de hidroeléctricas desde el ingreso petrolero. Nunca entendí por qué hay cosas de la política o de la farándula politiquera ecuatoriana que nadie entenderá nunca, pero así estamos como estamos. Muy bien, Michelle. El campo es uno de los sectores que no se ha detenido durante la emergencia sanitaria. ¿Cómo están las cifras en el sector, Rodrigo? A ver, las cifras en el sector yo creo que se las puede evidenciar fácilmente en el tema laboral. Si bien se han perdido muchísimos empleos, o sea, de registros en el Ministerio del Trabajo, cerca de 38,000 contratos están perdidos, se han recuperado 26,000. Creo que los temas importantes del agro no va a poder parar nunca, porque vivimos de procesos biológicos. Es como que nosotros podemos, y el ejemplo de la radio, si ustedes deciden decir, ok, Radiovisión va a dejar de transmitir 2 días y se acabó, pero Diego, Michelle, no puede apagarse, porque no puede, las plantas no se apagan y los animales tampoco. Realmente la caída de consumo, tanto internacional como local, sí ha ralentizado el tema agropecuario, pero seguimos trabajando y seguimos apuntándole y estamos convencidos que las cadenas agroproductivas y fundamentalmente las cadenas agroexportadoras, que ya han representado 8,350 millones de dólares en divisas al Ecuador este año, a pesar de los problemas de China, de Europa, de caída de consumo y demás, son quienes han sostenido la dolarización desde hace muchos años atrás y quienes son la mejor herramienta para sacar adelante al país. Y en esto creo que vale la pena mencionar el tema positivo. Este año, a pesar de todos los temas de pandemia, se suscribió el acuerdo con Chile y se ha seguido avanzando el acuerdo con México. Obviamente, los acuerdos tienen que ser responsables y bien manejados, pero los acuerdos comerciales no son malos, por el contrario, permiten generar más competitividad porque de cajón se nos caen completamente los aranceles y podemos salir adelante siendo más competitivos e ingresando a nuevos mercados. El caso de Estados Unidos es evidente y confiamos que ese acuerdo siga porque es nuestro principal socio comercial y tenemos productos con el 14, con el 8% de arancel, que solamente con el acuerdo, al retirar ese 8%, tenemos un 8% menos en costos para llegar al consumidor final, que es quien toma la decisión de qué consumir y cuándo consumir y cuánto consumir. Rodrigo, qué importante dialogar con usted. Realmente una charla muy... ¿Se nos queda alguna pregunta para una próxima oportunidad? Rodrigo, y en la cuestión estrictamente política, ¿está interesado en alguna candidatura? A ver, Diego, yo en el año 2015 asumí la presidencia de la Cámara de Agricultura. Por aspectos internos, mi primer periodo se extendió y el año pasado fui reelecto
por mayoría. Este es un cargo honorífico, el cual lo llevo es un cargo pesado, pero lo llevo con mucho orgullo. Creo que la política gremial y la política partidista no van de la mano. Entonces, posteriormente terminaré mi periodo y me retiro de la Cámara. Seguiré trabajando en beneficio del sector, buscando cambios. Y cuando haya terminado la Cámara y me siente nuevamente frente a un potrero en el campo y me siente a meditar, diré, ¿regreso a la política partidista o no? Creo que el Ecuador en esta pandemia no ha aprendido nada de la política partidista, no ha aprendido nada. Haber arrancado un proceso electoral con 19 precandidaturas a la presidencia me parece una vergüenza, pero creo que parecería que se están decantando solas. El 8 de octubre, a través de redes sociales, daré mi comentario de qué es mi opinión, porque hasta estamos viendo encuestas que nadie le atina a nada, porque nadie puede atinar a una encuesta cuando no hay papeleta. Rodrigo, en todo caso, cuando usted se decide hacer política activa, será una buena noticia para usted, un hombre inteligente, un buen ecuatoriano y un buen patriota. Gracias, Rodrigo. Un abrazo cordial. Marcamos una pausa. Hasta pronto. Gracias, Diego. Seguiremos haciendo.